Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga el día de hoy. Es un gozo estar platicando con ustedes, reflexionando con ustedes sobre lo que el Señor Jesús, ¿verdad? Quiere decirnos, lo que el Señor Jesús habla a través de las 7 palabras, ¿verdad? Que Él menciona en la cruz. Y para ello me gustaría llevarlo a usted a meditar en algunos puntos de la Escritura. Me gustaría llevarlo a meditar en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, y también me gustaría llevarlo a meditar en Lucas posteriormente para terminar con el estudio haciendo referencia a la última palabra o mencionada de las 7, ¿verdad? El día de hoy me gustaría comenzar leyendo el pasaje de Juan 19, versos del 28 al 30, donde dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Sin duda el pasaje es muy emotivo, es un pasaje que nos ayuda a pensar en esos últimos momentos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sin embargo, pese a lo emotivo del pasaje, me gustaría también meditar en la relación que existe entre estas dos frases, ¿verdad? La primera de ellas es la primera de ellas es tengo sed, y la segunda es todo ha sido terminado, todo está pagado, o he completado mi labor, como según se traduce en algunas otras versiones, ¿verdad? Consumado es. La versión Nueva Traducción Viviente dice que nuestro Señor Jesús sabía la misión y sabía que esa misión ya estaba terminada. Cuando el Señor sabe que su misión está terminada, según lo que el pasaje nos menciona, posteriormente el Señor Jesús exclama la frase: tengo sed. Y meditando en esta frase desde el significado de las palabras, ¿verdad? Tengo sed, lo que implica el verbo, ¿verdad? Pues podemos profundizar en algunos detalles. Sin embargo, la acción que el Señor Jesús lleva a cabo también invita a otra persona a acercarse a Él. Invita a uno de los soldados a que se acerque a Él con en este caso menciona una esponja, ¿verdad? Un hisopo, o un artefacto utilizado para limpiar en la época. De hecho, era un utensilio que manifestaba o simbolizaba en algunos casos la pureza, la transformación para alcanzar la pureza. Pero ese hisopo lo llenan de vinagre, así lo menciona Reina Valera, la versión Nueva Traducción Viviente, versión Nueva Versión Internacional y otras cuantas la mencionan como un vino amargo. Y este tipo de vino o este tipo de bebida era una bebida utilizada por los soldados pues para calmar la sed. Sin embargo, la acción que el Señor Jesús lleva a cabo sabiendo que su obra estaba siendo o había terminado, una obra hecha por toda la humanidad, al momento en el que Él dice tengo sed, invita a otra persona a que se acerque a Él para suplir su necesidad. Necesidad que expone
el lado más humano de nuestro Señor Jesús. Necesidad que deja en evidencia que nuestro Señor Jesús, sin duda, al mismo tiempo de ser Dios, fue 100% hombre. Y como hombre, sus necesidades no paraban en la cruz. ¿Por qué lo menciono? Porque así como podemos ver entonces en este momento la necesidad del hombre al tener sed, imaginemos la necesidad del hombre al sufrir tal dolor, de ser crucificado, de ser torturado. Y este mismo hombre, a través de sus palabras, al invitar a otra persona, no solamente lo invita para que se acerque, no le dijo, hey, ven, sino que al decir, tengo sed, el romano o el soldado romano se acerca a él, y al acercarse a él, hermanos, meditemos en lo que implica acercarnos al Señor Jesús. Meditemos en que el propósito de nuestro Señor es perfecto, en que su obra ya ha sido terminada, en que Él ya sabe qué es lo que está por suceder, en que Él conoce cuál va a ser el fin de las cosas. Sin embargo, a través de sus palabras, a través de sus acciones, Él siempre invita al ser humano para que se acerque más a Él. Qué manera tan sutil del Señor hacer una invitación, aún en los últimos momentos de su vida, para aquellos que no le conocen, para aquellos que creían que estaban matando a una persona que así lo merecía. Tengo sed, le dijo el Señor. Entonces dice que pusieron una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús, y después de darle a probar vino, o después de que él tomó de ese vino, entonces dijo, todo ha terminado. Que viene de una palabra que de seguro ya ha escuchado usted, que significa consumado es o pagado en su totalidad, ¿verdad? La palabra tetelestai en griego. Dice que después de haber utilizado la palabra, o después de haber dicho consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ese término lo amplía más el Evangelio de Lucas, por ello vamos a ir más al rato a ese Evangelio. Sin embargo, note usted que las palabras de nuestro Señor Jesús, aunque Él ya sabía que su misión estaba llegando a su fin o había llegado a su fin, note usted que el llamado de nuestro Señor no se queda con lo que Él hizo en la cruz, sino la perfección de su obra culmina en la transformación del hombre. El sacrificio en la cruz, mis hermanos, es el motivo por el cual usted y yo podemos obtener la salvación, pero nada puede suceder si usted y yo no nos acercamos a nuestro Señor Jesús, vamos hacia Él, reconocemos nuestra condición delante de Él, y en ese momento Él empieza a trabajar en nosotros y a llevar a cabo su obra de perfección en nuestro ser. Consumado es. Su ejemplo de vida, ese ejemplo que Él nos dio, un gran ejemplo, por cierto, estaba llegando a su fin. Hoy en día, el mundo nos invita a
medir el éxito según los resultados que obtenemos. Es decir, hoy en día las personas que más ingresos tienen, las personas que más logros se les reconocen, son las personas que se consideran con más éxito. Pero yo pregunto, ¿qué si no están cumpliendo con su verdadero propósito? Pues la palabra éxito tiene la relación con el hecho de terminar realmente con el propósito por el cual hemos sido creados o al cual hemos sido llamados. Y en ese momento, en la cruz, en el momento en el que algunos consideran el más bajo y humillante de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús reconoce que su obra, a la cual Él había sido llamado, estaba terminando. Consumado es. Pero, posteriormente, hermanos, si vemos el Evangelio en Lucas, dice que él lo menciona de otra manera, dice, ya era alrededor de mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Qué importante es, hermanos, que después de que nosotros terminemos nuestra labor, sabiendo que lo que viene después será consecuencia de los actos que hemos llevado a cabo, sean buenos o sean malos. En este caso, pues era simple y sencillamente la paga por el pecado del mundo. Pero después de ese acto, el Señor Jesús sabía que lo que venía por delante, así como lo que ya había pasado, dependía única y exclusivamente del Padre. En la tradición romana de aquellos entonces había una tradición muy peculiar, y era que la persona que estaba a punto de morir tenía que entregar su espíritu. La manera en la que lo hacía era boca a boca con uno de sus familiares o de los seres más cercanos. En el caso de la mujer, el esposo; en el caso del hombre, la esposa. O tal vez algún otro familiar de mucho aprecio. De esa manera, cuando la persona estaba a punto de morir, su último aliento se lo pasaba a la siguiente persona, y según esta tradición romana, ellos creían que de esa manera la persona seguía viviendo dentro de la otra persona. Y las palabras de nuestro Señor Jesús juegan mucho con esa tradición de ellos. Pues dice que exclama y da su último suspiro, en el cual Él dice, Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Y de esa manera podemos estar gozosos de saber que el Hijo vive en la presencia del Padre. Que la muerte simplemente fue un proceso para la resurrección de nuestro Señor y la victoria gloriosa ante todo lo creado, ante la maldad y ante todo aquello que el enemigo a veces dispone para creer que usted y yo, hermanos, podemos perder la batalla. Mi hermano, regocíjese. Regocíjese porque el Señor Jesús vive en la presencia del Padre, y como ya celebraremos otro día, ¿verdad? Esto será el domingo siguiente. Él ha resucitado. Pero también
Mire esa gran relación entre el Padre y el Hijo. Esa relación en la cual el Hijo puede ir con libertad ante el Padre cuando tiene cierto tipo de necesidad y le dice: Padre, dependo única y exclusivamente de ti. Mis hermanos, no hay necesidad en la vida que no podamos poner en las manos de nuestro Señor. Y no necesita usted morir para entregar su espíritu al Padre. Así que le recomiendo, le pido, le exhorto a que, tomando el ejemplo de nuestro Señor, vayamos hacia el Padre y le digamos: Señor, aquí está mi vida. La entrego a ti como el sacrificio vivo, agradable y perfecto que debe de ser ante tu presencia. Y me encomiendo a ti sin importar qué sea lo que va a pasar el día de mañana. Me encanta lo que sucede después, porque dice que cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, no le quedó otra cosa más que adorar a Dios y decir: este hombre era inocente. Es decir, el hecho de que el velo se haya rasgado, las últimas palabras de nuestro Señor Jesús llevan a aquel hombre a reconocer su condición delante de Dios y a tener que alabar a Dios. Y cuando todas las multitudes habían venido a observar la ejecución, vieron lo que había sucedido. Y las multitudes estaban adoloridas. Se regresaban a casa con gran angustia. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido de Galilea, se quedaron ahí, mirándolo de lejos. El salmista, en el Salmo 31:5 dice: encomiendo mi espíritu en tus manos, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Mis hermanos, no hay nadie más en quien podamos confiar nuestra vida si no es en nuestro Señor Jesús. Pues Él vive. Encomendemos no solamente nuestro espíritu, sino todo nuestro andar. Y que de día y de noche su palabra siga siendo lámpara a nuestros pies y que pueda seguir alumbrando el camino por el cual vamos. Vayamos a nuestro Dios, clamemos a Él, adorémosle, reconozcamos su presencia en medio de nosotros. Exaltemos, mis hermanos, su santo nombre. Y con argumentos en nuestra vida, en nuestro testimonio, prediquémosle al mundo del amor, de la misericordia y del poder transformador de nuestro Señor y de su Espíritu Santo, el cual mora dentro de nosotros y habita alrededor de nosotros como iglesia y congregación suya. Alabemos, mis hermanos, que el Señor nos bendiga.